Breshut Moray Berabotay, bienvenidas. Estamos ya casi en la recta final de estas clases relacionadas con los 10 mandamientos, Aseret HaDiberot. Y Bezrat Hashem viene un tema muy interesante el próximo, pero se los voy a dejar en suspenso. El próximo tema, Bezrat Hashem. La semana pasada hablamos de la grandeza de Shabbat Kodesh y la importancia tan grande de Kabed et Avija be'et Imeja, de respetar a papá y a mamá. Y el respeto a papá y a mamá no es solamente en vida, sino inclusive después que se van. Es más, dijimos que es más difícil cumplir con la mitzvah de Kabed et Avija be'et Imeja después que se van, porque están presentes y saben exactamente tus conductas siempre. Esa es la parte 1 de los 10 mandamientos, porque se dividen en dos, son Shenel Lujot Abrit, son 2 tablas. El lado derecho representa todo lo relacionado con Boreolam. Quiere decir, aquí hice un pequeño síntesis, el reconocimiento que hay un creador y que dirige nuestras acciones. Anoji Hashem Elokeja. Esa es la base de la vida personal y con los demás. Por eso no usar el nombre de Dios en vano. Cada semana recordarlo. Esa es la base de Shabbat Kodesh. Recordar que hay un creador que está y te dirige y te observa. Cada vez que viene Shabbat, recuerdas que hay una creación, que Akadosh Baruj Hu tiene una finalidad en esa creación, y la importancia de transmitirlo a la próxima generación, que eso es Kabed et Avija be'et Imeja. Los papás representan la educación para la próxima generación. Estos son los primeros 5 mandamientos. Los 5 del lado izquierdo, que representa yo con el compañero, que todos me imagino que se lo saben de memoria, ¿no? ¿Cuáles son? Lo tirtzach, no matar. Lo tin'af, no adulterio. Lo tignov, ¿a qué se refiere no robarás? Secuestro. Se refiere secuestrar a una persona, lo aleno. Lo ta'ane bereaja et shaker, no ser un testigo falso, quiere decir que diga sobre tu compañero algo que no es verdad. Y lo tahmod, ¿qué es lo tahmod? No codiciarás. Después de saber que Akadosh Baruj Hu es el que existe y el que crea, lo repito, lo tirtzach, lo tin'af, que es no adulterio, lo tignov, secuestro, lo ta'ane bereaja, es no ser un testigo falso, y lo tahmod. Son los 5 del lado izquierdo. Estos 5, después de tener claro que Akadosh Baruj Hu sabe y está presente en lo que cada persona hace, si se dan cuenta, el común denominador de estos 5, escribe aquí, porque quiero acordarme las palabras, entrar injustamente o indebidamente a la vida ajena. ¿Me expliqué? Otra vez. Entrar injustamente o indebidamente a la vida ajena. Porque a veces nos pasa, por lo menos tenemos esa sensación, aunque no es verdad, pero Baruch Hashem, nosotros vivimos, nos casamos, tenemos libertad, tenemos Baruch Hashem riqueza, bendición, honor, todo ese tipo de cosas que vienen alrededor, que a veces no nos acordamos con claridad, o por lo menos no lo sentimos, que alguien te lo dio. Y ese que te lo dio se llama Dios, Boreolam. Pero así como te lo dio a ti, también se lo dio a otros. ¿Me explico?
también le dio su libertad a otra persona, también le dio la vida a otra persona, también le dio riqueza a otra persona, también tiene una vida personal esa persona. Y los 5 mandamientos vienen del segundo lado a decirte que después que tengas claro que Akadosh Baruj Hu te observa y que es el que existe y que te dirige y te da, no entres injustamente a la vida ajena. Vamos a empezar a desglosar, Bezrat Hashem. Uno a veces piensa, voy a hablar específicamente ahorita de Lo Tirtzach, ¿sí? Digo, estoy muy impactado tristemente de lo que pasó ayer en Eretz HaKodesh, en Carmiel, si escucharon, ¿no? Un atentado en un centro comercial. No, muy triste, muy triste. Un árabe, caminando en el centro comercial, 2 soldados, lo ven en el video, es algo terrible. El terrorista saca un cuchillo y acuchilla al soldado. Ese mismo, sí, un árabe israelí, se para con todo y lo que tristemente está dañado, agarra porque es un soldado, venía armado, agarra su rifle, su pistola, como le llaman, metralleta, lo mata y poco tiempo después él se muere. No, lo Ale, muy triste, muy triste, porque lo aleno no la contó, no la libró, muy triste. Este sinvergüenza, que tristemente lo hemos visto a lo largo de estos meses, no les importa la vida ajena. O sea, ellos tomaron decisión de quitarle la vida a la gente. Y tú no eres dueño de la vida ajena, ni de tu vida. Tú tampoco puedes atentar contra tu vida misma. Pero ese es obviamente lo que todos entendemos de Lo Tirtzach, de no dañar, de no quitarle la vida a una persona. Pero quiero ir, Rabotay, más profundo, porque a veces sí nos creemos dueños de las decisiones ajenas. Voy a decir un ejemplo. Esto lo explica el Eben Ezra. Y él dice que cuando hablamos de no matar, ¿sí? Dice el Eben Ezra, ¿qué va a pasar si una persona hace un testimonio? Me voy a ir por escalones. Él va a hacer un testimonio falso para que lo maten. Yo no lo maté, pero se llama que tú lo estás matando. Eso también, aparte de haber hecho la grave acción de testimonio falso, que es el Ota Never Ahad Shaker, también se le clasifica que mató, porque fue por su ¿qué? Por su testimonio. O por ejemplo, una persona da un consejo malo para que esa persona caiga en el precipicio y no la cuente, también se llama que lo está matando. Obviamente entiendo que todos aquí lo captan muy bien. Pero ¿qué va a pasar, Rabotay, cuando alguien quiere usar un concepto en hebreo? Lo voy a explicar en español. En hebreo se dice Amatat Chesed. ¿Saben qué es Amatat Chesed? Amatat Chesed es tipo eutanasia. Quiere decir, una persona que está, lo halen en una situación crítica de salud y ya no hay marcha atrás, no hay manera de recuperar, y lo halen simplemente está en una agonía, está en un sufrimiento, está conectado. Viene una persona, un doctor, hoy en día es muy clásico en el mundo, y dice, desconéctenlo. ¿Para qué le dejas vivir sufriendo? ¿Sí me explico? Antes, otra cosa, como usted bien dijo, la eutanasia. Que hay gente que dice que si Bar Minan va a entrar en esa situación, que le den. Rabotay, eso para la halajá se llama Lo Tirtzach. Eso es matar. ¿Quién eres tú? Otra vez, así como tú entiendes de que yo no soy nadie para a una persona sana quitarle la vida, como este malvado, que le quitó la vida al soldado, tú tampoco eres nadie para decidirle a Dios cuando Él sigue o no dando la vida, como Él haya decidido. Si Dios decidió que está en esa circunstancia, tú no tienes el derecho de quitárselo. Otra vez, los 5 mandamientos es entrar a la vida ajena cuando no te corresponde. Tú no eres el dueño de la vida de nadie. Voy a decir otro ejemplo, que también está
digo, la palabra está mal dicha, pero así es tristemente de moda, ¿sí? Si se permite el aborto o no se permite el aborto, ¿quién eres tú para tomar una decisión de privarle la vida a alguien que ya está en vida? Estaba viendo en una aplicación muy interesante lo que hay hoy en día en las aplicaciones, que te van diciendo el bebé, una mujer está embarazada, cada semana qué va evolucionando el bebé, y me dejó muy impactado, que hay semanas, digo, yo desconozco qué semana es cada cosa, pero que en X semana del embarazo, el bebé ya tiene un concepto que se llama la sensación, y si mamá le habla, lo siente, y de repente hay semanas que ya se empieza a dormir y se despierta, o si te acomodas de una manera que a él no le gusta, te va a empezar a pegar para que te muevas, porque él está incómodo, quiere decir que ya tiene vida. Nabotay dicen Jajamín, 40 días después del embarazo, ya se llama una vida absoluta, aunque tiene una medida muy pequeña, pero ya se llama que es una vida. Y la persona que toma la decisión, nadie de aquí, lo alenu, de decir lo pierde, lo alenu es lo tirzaj. Para que haya un permiso de que una mujer, por algún motivo justificado, en base a la medicina o lo que ustedes quieran, después de que el doctor ya dijo que algo no bueno, verminan, 10 veces para alguien viene, tiene que tener un permiso específico de un jajam con un hombro alto para decir que aborte. No es algo sencillo. Rabotay, quiere decir que el lo tirzaj no es nada más entrar a la vida ajena sin permiso en base a tu lógica. Hay una lógica de la halajá que no siempre va a la par de lo que tú entiendes. Por eso hay un lo tirzaj, que hay ocasiones que aunque tú no lo entiendes, se llama lo tirzaj. Me voy a ir más al fondo, ahorita que terminemos de explicar, hasta dónde hay conceptos de lo tirzaj sin matarlo físicamente. Existe ese concepto, pero lo voy a explicar más adelante. Besat Hashem, que me dé tiempo. Besrat Hashem. Lo tirzaj, seguimos con lotin af, o sea, quiere decir no el adulterio, porque la persona puede decir, mira, yo quiero decidir hacerle el favor al mundo que no hayan tantas personas. En una palabra moderna, planificación familiar. Hay un concepto halágico que la gente ya no pregunta hoy, tristemente, que es una halajá que hay que preguntar, ¿cuándo y cómo se permite la planificación familiar? Y si no, puede haber un problema de lo tirzaj. Porque hay un concepto que la persona, escuchen esto, vale la pena escuchar, y si me amplío un poquito el tema, vale la pena escuchar. Cuando un hombre empieza a ser hayab, o sea, obligado de mitzvot, ¿cuál es ese momento? A los 13, y la mujer a los 12. Dice la halajá que no es suficiente nada más que llegue a la edad de los 13 el hombre o la mujer a los 12. Tiene que haber un segundo concepto. ¿Saben cómo se llama? Simanim. Simanim quiere decir señales. O sea, que el hombre le empieza a salir el vello, si es en la barba, si es en el pecho, ¿sí? Y la mujer que empieza a crecer. Cuando empieza a crecer y tiene 12 años, o el hombre empezó a crecer y tiene 13 años, entonces es hayab de mitzvot. Pero si le falta una de las dos, todavía no es hayab de mitzvot. Según la Torah, nada más que normalmente vienen de la mano, normalmente. Pero vamos a suponer que yo quiero poner a un muchacho a tocar el shofar y tiene 2 días de haber cumplido 13 años y no tengo otro baal toquea, y él sabe tocar el shofar. Como es una halajá de la Torah, no me puedo apoyar a lo que normalmente pasa, sino tengo que estar seguro que tiene simanim, que ya tiene las señales. No me puedo apoyar en lo normal. Cuando es para rezar, para decir tefilá, que es de Rabanán, me puedo apoyar, pero para la jot de la Torah que me va a sacar y de Jehová, necesito estar seguro absoluto. Ok.
Le preguntó un hermano al otro, que estaba cumpliendo bar mitzvah, el hermano ya era grande, y le dice, oye, ¿qué crees? ¿Por qué la halajá depende que tú realmente tengas las dos cosas, la edad y la señal? Dijo, no, la verdad no sé. Dijo, piensa, como paréntesis, es importante que enseñemos a hacer pensar a nuestros hijos. O sea, no les des información sin que la procesen. La información que cualquier muchacho recibe, o incluso grandes, deja que procese y que piense el porqué de las cosas. No simplemente le digas A o B, sino el porqué cuando se puede y hay manera de explicarlo. Después de unos días que trató de entender pero no tenía pruebas, le dice, te voy a explicar. ¿Qué representan las señales en el hombre o en la mujer? Escuchen algo interesante. Representan la fuerza de procrear. A partir de esa edad, con los simanim, que ya empezaron a crecer, quiere decir que tanto el hombre como la mujer ya tiene la fuerza de procrear. Digo, nadie dice que se casen a los 13, ni a los 12, nomás estoy diciendo la realidad en su cuerpo, del hombre o de la mujer. Viene Boreolam y te dice, voy a decirlo de manera de ejemplo, llega mi papá, yo tengo 13 años recién cumplidos, viene mi padre y me da un portafolio que tiene $30,000 en efectivo. Me dice, hijo, voy a salir de viaje 2 semanas, ahí te lo encargo. Dije, oye papá, pero eso es mucho dinero. Sí, confío en ti, confío que tú vas a saber cuidar ese dinero y no lo vas a tirar, ni lo vas a malgastar, ni lo vas a usar de manera incorrecta. Confío en ti. Entonces yo me pregunto, ¿cómo me siento? O les pregunto a ustedes, ¿cómo se sentirían si mi papá o mi mamá me dan a cuidar ese objeto tan importante, ese portafolio tan... Dos cosas. Uno, orgulloso que mi padre a mi corta edad confía en mí. Estoy muy chavo, pero sí confío en ti. 2, responsable. Responsable. Tengo una responsabilidad que no puedo defraudar a mi padre y no lo puedo malgastar ni malusar. ¿Están de acuerdo? Cuando Boreolam le da al hombre o a la mujer esa fuerza de procrear, es fuerza de Neshamot, señores. Son almas que pueden bajar al mundo. Y yo confío, dice Boreolam, en ti, que no lo vas a usar de manera incorrecta. ¿Y cuántos lo usan de manera incorrecta? No digan. Es triste. Pero es falta de ¿qué? De concentrarse. ¿Qué es la fuerza que Dios te dio? Otra vez, todo viene alrededor de un concepto que se llama egocentrismo. Y piensas en ti y en lo que tú quieres, en lo que a ti te conviene. Pero te olvidas de hacer Tadiberot, los 5 del lado derecho, que Dios existe y te observa y te mantiene la vida. Para que los segundos mandamientos entiendas que tú no eres dueño de lo que tú tienes. Alguien que es Boreolam te lo dio con la intención que se use de manera correcta. ¿Cuándo? En su momento, cuando se casen, de manera con kedushá, como la halajá dictamina. Pero tristemente hoy la gente no pregunta. Y existe un concepto que hay que saber, que tienes una responsabilidad de saber cuándo, cómo y dónde, porque si no puedes entrar a un concepto que se llama lo tirzaj. Estoy hablando en serio. Y la gente no lo ve con esos ojos. Porque cree que uno es dueño de sus cosas y a mí, según lo que me da a mi entender, me doy a funcionar en la vida. Lo tirzaj. ¿Estamos de acuerdo? Viene el segundo, lo tinaf. Cuando hablamos también de entrar a la vida ajena, un hombre con una mujer prohibida o una mujer con un hombre prohibido, como quieran el ejemplo, es entrar a una vida ajena de manera ¿qué? Incorrecta. Pero ahí dice que Dios no me permite decir cuánta gente va a haber en el mundo. O sea, planificación familiar no se puede, está bien. Tiene que ser lo que Dios decida en base a la halajá. Bueno, pero yo quiero aumentar personas en el mundo. Pero es de manera prohibida. Tampoco se puede. Porque tiene que haber
Tiene que haber un control en base a qué? A lo que Dios decide, no a lo que tú decides. Y verminalo aleno, ese producto que se llama mamzer, lo aleno puede ser una cosa grave. 3, viene Lotignov. Dice, bueno, no le voy a quitar vida a la gente, de ninguna manera, como ya lo dijimos. No voy a aumentar vidas de manera prohibida porque no se puede, pero le voy a privar de su libertad. Es Lotignov, es secuestrar. No le hice nada, no lo maté. No, nada más simplemente le privé su libertad. Eso tampoco se puede. Déjenme irme más profundo. Todo esto, Rabotai, es lo lógico, como dijimos en Lotir Tzach y en Lotin Af, ¿sí? Pero voy a decir el ejemplo en los dos casos. ¿Qué va a pasar una persona que no ha hecho nada con una mujer ajena o con un hombre ajeno, pues le tiene robado el corazón? Está enamorado. Sí, o sea, ya no hizo nada, no hizo nada. No la quitó nada. Pero Barminan, la cabeza está ¿en qué? En otra, y esa relación de pareja ya la desbarataste. ¿Sí me explico? O, sí saben lo que es el narcisista. Lo aleno, está muy de moda, ¿no? No de moda, lo aleno. Un narcisista, lo aleno, es un Lotignov, porque no deja a la gente, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a los que están alrededor, hacer algo que no va en base a lo que él dice, o piensa, o dice, o dictamina. Lo tiene secuestrado. Aunque no está físicamente secuestrado, pero le quita su ¿qué? Su libre albedrío, no lo dejas vivir. A veces en el CNIS o en empresas o en lugares dicen que nos tienen secuestrados. A veces dice que me tiene secuestrado, o sea, en buen plan, o sea, le tengo miedo, no quiero que haya un pleito en la fábrica, en la empresa, en el CNIS, ¿no? En Benadam la Javeró nos tiene secuestrados. Sí, hay muchas cosas que vienen alrededor de ese Lotignov, porque me tiene amarrado sin que me tenga amarrado. Escúcheme, ¿quién tiene más responsabilidad? El que impone. Obviamente el bullying, por ejemplo, no está bien, pero muchas veces el otro es tan débil que la fuerza del grande aprovecha por la debilidad del otro. Esa sabe la frase, ¿no? El cobarde es cobarde hasta que, es valiente hasta que el cobarde se deja. Y entiendo que el cobarde en algún momento tiene que agarrar fuerza, pero el otro se aprovechó de su debilidad. Y tristemente es un Lotignov, lo tiene amenazado. Rabotai, estos son alajot que no están escritos en el Shulchan Aruch, pero Dios sabe cada uno. Por eso hay esos 10 mandamientos, porque no solamente se refiere a lo que tú entiendes lógico, que se refiere no matar, no adulterio, no secuestrar. Existen, claro, está bien, hay que ir no, en serio, hay que ir y arreglarlo con la persona que lo hiciste. Bueno, usted, la persona que lo haya hecho, claro, pero existe. Hasta que le pide una disculpa. Claro, hay manera de hacerlo. Pero me refiero, primero hay que reconocer el problema. Rabotai, esto es lo profundo de los mandamientos de este lado. Otra vez es entrar a la vida ajena injustificante, sin justificación, aun cuando tú aparentemente crees que no tiene nada de malo, como los ejemplos que estoy diciendo. A lo mejor estamos secuestrados por la misma Torah y no me deja ser libre. Estoy explicando su pregunta. A lo mejor estoy secuestrado por la Torah. No me deja esto, no puedes esto, no puedes esto, no puedes esto. Voy a ampliar su pregunta. Nuestros hijos están secuestrados por nuestra educación. Es lo mismo, ¿no? Dígalo igual, ¿sí? Si todas las reglas que se ponen en casa por papá y mamá estoy secuestrando a mis hijos, ¿y está usted de acuerdo que no? Respóndame. ¿Por qué con la educación de mis hijos no lo preguntó? No, dígame usted. Por eso, usted acaba de decir, estén bien puestas. A eso voy. Muy bien, a eso voy. El niño que no comprende
las reglas bien puestas de papá y mamá, ¿está secuestrado? ¿Está secuestrado? Por eso, pero ¿está secuestrado? Otra vez, un hijo con reglas claras y bien puestas en la casa, ¿está secuestrado? No. ¿Por qué? Él se siente, puede ser, pero no está secuestrado. ¿Por qué no? Porque en el momento que logra hacerlo entrar en razón, que papá y mamá buscan únicamente su bien y en algún momento lo va a entender, no se llama un secuestro, se llama una educación. Pero muy bien, ella dijo una palabra, mientras las reglas estén bien puestas. Como dijo antes usted, yo no soy dueño de mis hijos. Claro que si yo, Hermina, no yo ni nadie de aquí, una persona agarra a su propio hijo y lo secuestra, claro que está traspasando la misma prohibición. Uno no es dueño de sus propios hijos, uno tiene que saber educarlos en base a lo que él va a hacer en su futuro y en base a eso poner esas reglas, en base a la característica del muchacho, a la situación en la que vive, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo lo hago así y hoy no me entiende, que es lo más normal, porque el yeled es un yeled, le falta madurar. El adolescente es un muchacho que todavía no está maduro, pero cree que está maduro, que son los más difíciles, los adolescentes, los que creen que no tienes razón porque se creen grandes cuando todavía no son grandes. ¿Me explico? Pero eso no se llama secuestrarlo, se llama ayudarlo. Le pongo reglas y tristemente muchos Yehudim sienten lo mismo que usted acaba de decir. Me tiene la Torah secuestrado. Pero si un poquito sales de tu mente adolescente, porque es la mente que tenemos muchos, aunque somos de 60, nos salimos de ahí y trato de entender que lo que Boreolam quiere conmigo con la Torah no es secuestrarme, sino darme algo bueno, sacarme a la vida mejor, darme un futuro más prometedor, mantener al pueblo de Israel dentro de la Torah, dejar que lleguemos a Yemot HaMashiach para que Bezrat Hashem seamos el pueblo que Dios sabe que lograremos mantener la bandera en alto. Necesito llevar reglas, porque en el momento que se sale de las reglas ya nadie me entiende, ya nadie me entiende. De verdad es un concepto muy difícil. Les digo un ejemplo. Claro, no será, es, claro. Nada más el receptor, nosotros, tenemos que ser objetivos de entender que el otro quiere ayudarme, no arruinarme. A veces, Rabotay, es difícil hablar con la juventud hoy en día porque no les hemos logrado transmitir que lo que quiero es ayudarle. Ya, a veces dice uno, ya no puedo hablar con él, pero no te has preguntado si por qué has sido tú un ejemplo no correcto de. A lo mejor no hemos sido el ejemplo correcto porque hemos querido modernizarnos. Sí saben, ¿no? En Israel que hay mucho libertinaje y también hay mucha religión, hay las dos. Llegó una vez una persona religiosa en la televisión, hablando con una de la izquierda, totalmente izquierda, y ella bien trabada y enojada, le decía, sí, ustedes la kefiada tit, ¿saben qué es kefiada tit? Es, obligan a la religión, no me obligues. Le dijo, está bien, yo estoy de acuerdo, no obligo, no hay religión, no hay nada. Yo nomás te voy a hacer una pregunta, vean qué inteligente. Le dijo, ¿qué va a pasar si dentro de unos años viene tu hijo y tu hija al registro civil que se quieren casar? Y como que se le trabó, dice, ¿por qué me maldices? ¿Qué te pasa que mi hijo con mi hija se van a casar? Le dije, ¿por qué te espantas? Libertad. Libertad. Cada quien que haga lo que le plazca mientras no dañe a nadie. Dice, no, pero ¿cómo crees? Eso no. Dice, mira, si hay rompimiento de reglas, ¿quién dijo que las que rompiste tú ayer, pero para ti hay unas que no rompiste? ¿Quién dijo que mañana no va a llegar tu hijo y va a romper las que para ti eran irrompibles? Porque ya se empezó a romper. Cuando abres las puertas y dices, no hay línea, cada quien como le da a entender, entonces cada quien como le da a entender.
Y puede llegar un momento en que digan, pues no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Y todos aquí entendemos que está mal. Pero no hay límites. ¿Me estoy explicando? Y la Torah justamente es la que te pone un límite para que no te vayas ni más a la derecha ni más a la izquierda. Porque el que empieza a romper reglas, yo no sé a dónde llega. Es una brújula para el camino. Es como cuando no existía el Waze. Hoy que existe el Waze. Me está dirigiendo cómo llegar a Acapulco por X, ¿no? Para que no haya... Yo no le voy a hacer caso. Yo me voy por allá. Está bien, vete por allá, te va a tomar 2 horas más. A mí que no me hagas caso. No me hagas caso. Yo no te voy a obligar. Yo no te estoy diciendo como usted dice. Yo te estoy dando un camino. Estoy dirigiendo hacia donde tengas. Rabotay, esta segunda parte es, a mi humilde opinión, mucho más grave que los primeros 5 mandamientos. Porque tristemente el mundo se está degradando justamente por esos últimos 5 mandamientos. Por el Lo Tirtzach, por el Lo Tin'af, por el Lo Tignov. Lo Ta'aneh Bereajá Chaker. O sea, no, como dicen, testimonios en falso. Rabotay, muchos dicen, pues yo tengo mis intereses y sí, yo voy a abogar o no abogar en base a lo que me conviene, no en base a lo que le conviene a él. Y ser, muy bien, no muy bien, pero tristemente, escúchenme, muy bien, es tu verdad, tristemente, las cosas que decides van girando alrededor de tus intereses personales. Y viene la Torah y te dice, por favor, trata de ser objetivo y piensa en lo que le conviene a él, aunque a ti no te convenga. Y no es fácil, no es fácil. Viene una persona y me dice, jajá, me conviene meterlo a esta escuela o a esta otra escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, automáticamente lo primero que te viene a la mente es decir, a mí me gusta esta escuela porque a mí me gusta esta educación. Sí, pero ¿quién dijo que a él le gusta esa escuela con esa educación? Y tú tienes que contestarle en base a lo que él está buscando y ser objetivo y darle su mejor consejo. En base a su familia, a su nivel religioso, a sus valores. No en base a lo que tú crees que él tendría que creer como tú piensas. Él no piensa como tú. Y ser objetivo es dar un consejo en base a lo que él necesita, no a como tú entiendes que él necesita. Porque ya te metiste a ti. Eso es Lo Ta'aneh Bereajá Chaker. Ya no eres un testimonio verdadero. Ya tienes lo que se llama interés. Y aunque no vas a recibir dinero, ni te van a pagar, eso es obvio que se lo hace por interés. Yo digo, no, afilo que no voy a recibir nada, simplemente quiero que sea como yo digo. Y existen 2 lados de la moneda. Y hay otras maneras de pensar que tú tienes que entrar a su manera y en base a eso darle lo que a él le conviene, aconsejarlo. Por eso te preguntó a ti. Eso se llama en la Torah Da'at Torah. ¿Qué es Da'at Torah? El pensamiento sin interés creado propio. No es fácil, ¿eh? Por eso está en los 5 mandamientos. Muchos dicen, güey, no sé un testimonio falso. No habla nada más de ir a testimoniar ante la Suprema Corte de Justicia. Habla en todas las cosas. ¿Saben dónde empieza eso principalmente? En la casa, con el marido y la mujer. Siempre los problemas inician porque entiendo que tiene que ser así. Y yo quiero que él entienda como yo digo. Pero ¿qué pasa? Que la otra persona dice exactamente lo mismo, pero al revés. Ahí empieza el choque. Porque no estás dispuesto a entender que hay otra persona que viene de otro mundo, que tiene otro pensamiento, que es diferente, y tienes que llegar al punto medio que nos conviene a los dos. Y es que no nomás es el ceder, es el entender. ¿Cuál es el problema de las parejas hoy en día? ¿Por qué las parejas, más que somos un poquito más grandes, entendíamos que él es diferente que yo, pero podemos compartir la vida con todo y nuestras diferencias? Y lo quiero con todas y sus debilidades o situaciones. Y sé
que esto no voy a hacer porque la estoy lastimando a ella. Por eso, ¿pero por qué? Yo quiero a mi pareja y no puedo hacer algo que le duela, aunque para mí a lo mejor me causa risa, pero al otro es un dolor. ¿Por qué se lo voy a hacer? Es el mínimo de un matrimonio, ¿no? Esa es Lota Never Ajay Chaker. Hay personas, por ejemplo, que, no sé, agarra la servilleta y la mueve así y suena. Y al otro le hace risa, es parte de su juego, y el otro se pone y no sé, le da escalofrío. Pues a mí qué me importa que ya, aguántate, no seas exagerado. No, señor. No, estás tú sin pensar en el otro. Eso es Lota Never Ajay Chaker. Todo gira alrededor de lo que tú quieres y no de lo que el otro necesita. Y las cosas se pueden llevar con armonía cuando se comprenden, no cuando cada quien está parado en su pensamiento diciendo el otro no me entiende. Eso es lo que normalmente pasa, es que el otro no me entiende. Y el otro dice exactamente lo mismo, es que el otro no me entiende. Uno de los ejemplos más grandes que a mí en la vida personal me dio, y lo cuento, que sea esto Leilui Nishmato. En su momento, mi suegro tenía una hermana, la señora Sarita, en paz descanse, esposa de don David Cassim, les dijo, no libraja. Yo lo quería mucho a don David, yo trabajé en la yeshiva toda la vida, y tristemente él perdió a su esposa relativamente, ella era joven, no tenía ni 70 años, y él pues, tenía muchos años por vivir, ¿no? Y se casó por segundas nupcias, Baruch Hashem, muchos años, después falleció. En una ocasión lo operaron de la rodilla. Lo fuimos a visitar. Para llegar a su cuarto donde él estaba había que pasar por una pared, por usar un pasillo, 2 paredes. Okay. Y la verdad, pues, la curiosidad mató al gato. Entonces yo estaba viendo las fotos que habían en la pared. En lo que iba caminando ya me tardó mucho llegar hasta el otro lado, aunque era un tramo pequeño. Pero vean por qué me impresioné. Del lado derecho estaban todas las fotos de la boda de don David con su primera esposa, con sus hijos, todo lo bonito de eso. Dije, pues ya está casado con otra. Y volteo al lado izquierdo, están las fotos de su segunda esposa, de su primer matrimonio, con su esposo, sus hijos. Dije, estoy diciendo, de este lado el primer matrimonio, de este lado el primer matrimonio de la otra esposa. Sigo caminando y veo la tercera parte de la pared, las fotos de ellos dos, casados, y fotos de ellos. Dije, no, esto no lo puedo entender. No lo puedo entender. Ya entré. Le dije, don David, explíqueme. Explíqueme. Rabotay me dijo algo bello. Esas son personas inteligentes. Son personas inteligentes que saben llevar la vida y no tienen el problema de Lota Never Ajay Chaker. Y dijo algo bello. Me dice, mi vida hasta que tristemente su esposa falleció, dijo él, fue muy linda. ¿Por qué la voy a olvidar? Su vida de ella con su primer marido también fue bella. ¿Por qué la va a olvidar? Y si en este momento de la vida, hasta 120 años, Dios nos encontró y también es muy bella, ¿por qué no lo voy a enseñar? ¡Qué grandeza! A mí me llenó el alma. De una grandeza de alguien, no jajam, pero de alguien muy jajam, que tenía, no, aparte que sabía mucho, me referí que aunque no tiene barba y eso, era una persona muy capaz. Y me enseñó el pirús profundo de Lota Never Ajay Chaker. Porque pueden compartir la vida sin olvidar el pasado. ¿Por qué lo van a olvidar si fue muy bello? ¡Qué jochma! Y lo he contado esta historia varias veces. Y se juntaban en la misma casa los hijos de los dos en armonía. ¡Qué inteligente pareja! Eso es Lota Never Ajay Chaker, porque no metía mis intereses personales, sino entendía lo que le cruzaba y lo que pasaba en el otro. Lota Ahmod, se me fue el tiempo. Lota Ahmod. ¿Qué es Lota Ahmod? No codiciarás. La botella de las cosas más difíciles que nos pasan. Lota Ahmod. Uno siempre, los que tienen el problema de Lota Ahmod, están viendo siempre el plato ajeno. Si viajó, si compró,
si la marca, si la casa, si el coche, si el... Rabotay, eso ya no hablas de acciones, ¿eh? Los anteriores, el Lo Tirzaj, o sea, no matar, no adulterio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No secuestrar, no testificar, todos son acciones. Aquí la Torah nos dice, te pido más profundo y vive feliz, porque es para vivir tranquilo. No estés viendo lo que el otro tiene ni en el corazón, que no te mueva, que no te mueva. Si se casó con quién y cómo y a dónde fue y qué compró y a dónde es. ¿Y cómo nos pasa? ¿Cómo nos pasa? ¿Saben que uno de los problemas más grandes del mundo se llama la presión social? ¿Qué es la presión social? ¿Cómo? El otro fue y yo no voy a ir. Yo no lo voy a hacer. Si el otro compró, yo no voy a comprar. ¿Saben cuánta gente ha comprado en Cuernavaca sin tener la posición económica para hacerlo? Simplemente por la posición, por la presión social. Digo, lo sé porque estoy muy cerca de. Es muy triste. O compran un coche, o se van a un viaje, o los hijos, las bodas, o ¿cómo me dijeron los novios? Le llaman el 11º mandamiento. Le dije, ¿qué es eso? Sí, el viaje a Asia. Le dije, ¿qué? ¿Saben lo que cuesta ese viaje? ¿Cómo? La ruta de Moshe. Le llaman la ruta de Moshe. Digo, el que lo puede hacer, Bilhana, qué bueno. El que no lo puede hacer, que vaya donde puede. Y que sea feliz, o yo que sé, no sé a dónde van, de verdad no sé. Sí, ese es el principal Lo Tahmod. Exacto. Y ahí es donde es importante ampliar. El Lo Tahmod inicia cuando yo quiero no, espérame. El igual es otra cosa. El Lo Tahmod empieza cuando yo quiero esta. ¿Por qué empieza la infidelidad? Porque quiere a esa, no otra. Quiere a esa. O, Barminalo Aleno, cuando alguien roba. ¿De dónde viene el robo? Porque quiero ese. ¿Me estoy explicando? Y se empieza a derivar que el Lo Tahmod, como no puedo conseguir ese, entonces voy a agarrar algo similar o igual. Todo el vacío empieza porque lo llenan o lo tratan de llenar con cosas que nunca le llenan el vacío. Rabotay, ¿cuánta gente tristemente se siente infeliz, por lo que usted está diciendo, vacío, porque no ha logrado ese viaje que otros hicieron? Les digo un secreto, nunca lo cuenten. Bueno, cuéntenlo. Yo nunca me fui de luna de miel. No me fui, yo nunca me fui, no salí. Se la debo. Nunca es tarde. Pero ¿qué voy? No me siento mal por eso. Pero creo que es parte. Baruch Hashem. No, de todo lo que tengo es por ella, 100%. Porque me ha apoyado al 100%, yo la he apoyado en todo. Baruch Hashem. Pero no tienes que sentirte de menos. Y todo esto, mientras no lo trabajes, no lo lograrás. Pero si lo nutres de manera contraria, Barminan lo aleno, para quitarlo es mucho más difícil. Es mucho más difícil. El Lo Tahmod es muy duro, es muy duro. Digo, yo no digo que la gente no viaje ni que no compre, pero porque lo que te gusta a ti, no porque dijo el otro, lo que te llama a ti, no porque el otro lo hizo también, la ruta de Moshe, como dijo. ¿Quién lo inventó? No sé. ¿Cuánta gente no puede viajar en first class? Y no tienen que viajar ahí porque es la ruta, no sé, porque todos lo hacen, y son gastos muy elevados. Y entonces viene el problema que entonces se empiezan a trabajar en cosas que no están bien. Eso se deriva en muchas cosas y nos falta la esencia. Por eso están en ese lado los 5 mandamientos. Y voy terminando. Cuando la Torah, después de que termina, denme 2 minutos y acabo. Cuando la Torah termina, después de los 10 mandamientos, viene y me dice algo muy interesante. Y me llama la atención y dice, Atem reitem ki min hashamayim dibarti imahem. Ustedes vieron cómo yo hablé con ustedes del cielo, bajé al Har Sinai, y por eso les voy a decir a ustedes que son un pueblo especial, que me escucharon hablar en Sinai. ¿Qué les vengo a decir? Lo ta'asu itin Elohe chesed ve'Elohe zahab. No hagan idolatría. Eso le estás diciendo al pueblo que vio al Sinai. Pues claro que no va a ser idolatría. Y luego le dice,
Otra alajá, tienes que hacer un altar, pero ese altar no lo vayas a hacer con un cuchillo. Lo tivnet gen gazit. Como que no le veo la relación. Y luego dice, cuando vas a subir en ese altar, no puede ser que tengas una bata sin algo que te cubra por dentro. ¿Qué quiere la Torah? Vean qué interesante. Justamente porque vimos el Har Sinai y hablamos con Boreolam y nos dio esos 10 mandamientos tan increíbles, vengo a decirte que no expliques que el no matar, el no adulterio, el no idolatría es la parte obvia. No, vengo a exigirte, sube tu nivel. Cuando hablo de no idolatría, no hablo de nada más a posternarse un ídolo. Hablo que al dinero no le hagas idolatría. Lota asuniti Elohe Gesed velohe Zahab. Porque hay otro tipo de idolatrías. El fútbol. Digo, no está mal ver un partido, pero sí que se pegue porque perdió el equipo que quería que ganara. Hay gente que se pierde. Se avientan. Eso es abodaz zará. Eso es un tipo de idolatría. Ese no es el nivel que quiero de ti. Quiero que subas tu nivel. Te digo algo más. Cuando hablo de no matar, no hablo específicamente de meter el cuchillo al otro, como les expliqué antes. Habla inclusive de que si alguien apena a una persona, apenarle es como matarla. Por eso dice el Mizbeach, ni siquiera con el cuchillo, porque todo lo que tiene relación con algo que relaciona ese concepto de que lo avergüenzas, le quitas la vida, eso también es como matar. Tu nivel es diferente. Y también el nivel de adulterio, no habla específicamente de ir y hacer cosas malas, sino simplemente que tu pensamiento esté kadosh, tu pensamiento esté elevado, que piensa de manera correcta y elevada, porque eres alguien que vio el Mahamad Har Sinai. Y le dimos un concepto diferente a los 10 mandamientos. No simplemente es la parte textual y superficial, hay mucho más profundidad. Y lo que Dios te viene a enseñar, regreso al principio de la clase para cerrar esta, terminamos el tema de los 10 mandamientos, sale que Boreolam nos está dando el anillo. Acuérdense cómo empezamos. Los 10 mandamientos son el anillo del casamiento entre Boreolam y nosotros. Y para eso tienes que entender qué vale tu anillo. Yo siempre le digo a la novia, el anillo te gusta porque tiene que gustarte. ¿Por qué es redondo? ¿Saben por qué es redondo? Porque la unión de las neshamot es por siempre. No es nada más una unión de carne y hueso, es una unión de las neshamot. Normalmente hoy en día se usa blanco, porque el blanco representa rahamim, que haya piedad en esta familia, que Hashem siempre esté con ellos. Las que usan cuadrado, que el rahamim venga de los 4 puntos cardinales. Hay muchos motivos dentro de lo que se da el anillo y por qué. Ese anillo que Dios nos dio, que se llama Aseret HaDiberot, tiene un concepto profundo. Analízalo, entiéndelo, compréndelo y llévalo a la práctica, porque eso te va a mantener con Boreolam. No nos secuestra Boreolam, sino nos dice, quiero que te encamines para que el éxito en tu vida sea extraordinario y tu lugar en el Olam Abba sea impresionante y tengamos todos el zehut, por esto, de levantarnos en Tehayat HaMetim y continuar esa unión extraordinaria entre nosotros y Boreolam por siempre. Por eso se llama Yehuda Neshamot, es la unión, que es una unión que nunca se va a romper. Pero para eso nos dijo Boreolam, yo no la rompo, nada más tú no la rompas. Mantén esa unión y eso depende de cada uno de nosotros. Baruch Adonai Leolam, amén be amén. Shabbat Shalom Mevorach.